Bueno amigos de YouTube, hoy traigo el video de las notaciones. Las notaciones son las formas de giro del cubo de Rubik representado en algunas letras. Así que veamos cómo funciona. La primera que vamos a ver va a ser la capa de arriba, la capa U. La U. 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 Eso sería la U. U' se representa y se hace así. U'. U'. Después de la U tenemos también U2. U2 son dos giros de la capa U. U2. La siguiente sería la capa R. Esta capa de aquí es la capa R. Y R se mueve así. R. 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 Y R' sería así. R'. 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 R2 sería así. R2 también sería así. Siguiente va a ser la capa F. La capa F de enfrente, la frontal. F se mueve así. F. 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 F'. 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 Y F2. 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 Seguimos con la capa D. La capa D se mueve de esta manera. D. 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 Y de esta manera, D', D', D' y D'. También tendríamos giros dobles, D2, 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 D2. La siguiente capa sería la capa L. L se mueve de esta manera. L, L, L y L. También se mueve L', 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 L2 y L2. La siguiente capa sería la capa de atrás, la capa B. B se movería así. B, B, B y B. B' sería así. B', 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 B2 y B2. Perfecto. Bueno, en este punto del video ya habríamos concluido con todas las formas de giro por las capas externas. Bueno, proseguimos ahora con giros dobles. R minúscula, así. R minúscula, R minúscula, R minúscula, R minúscula prima, R minúscula prima, R minúscula prima, R minúscula prima, R2 minúscula, R2 minúscula, R2 minúscula, R2 minúscula. Ahora sería U minúscula, U minúscula, U minúscula, U minúscula, U minúscula prima, U minúscula prima, U minúscula prima, U minúscula prima, U2 minúscula, U2 minúscula, U2 minúscula, U2 minúscula. Esto sería F minúscula, F minúscula, F minúscula, F minúscula, F minúscula. Eso sería F minúscula prima, F minúscula prima, F minúscula prima, F minúscula prima. Esto sería F2 minúscula, F2 minúscula, F2 minúscula, F2 minúscula. Esto sería D minúscula, D minúscula, D minúscula, D minúscula, D minúscula prima, D minúscula prima, D minúscula prima, D minúscula prima, D2 minúscula, D2 minúscula. Sigamos con este lado. Esto sería L minúscula pequeña, L minúscula prima pequeña, L minúscula, L minúscula, L minúscula, L minúscula, L minúscula prima, L minúscula prima, L minúscula prima, L minúscula prima, L2 minúscula y L2 minúscula. Esto sería B minúscula, B minúscula, B minúscula y B minúscula. B minúscula prima, B minúscula prima, B minúscula prima, B minúscula prima. B2 minúscula, B2 minúscula. Bueno, hasta aquí los giros dobles también y los giros externos. Los siguientes tipos de giros van a ser los giros medios. Los giros medios. El primero sería M. M es esta capa de aquí en medio, la vertical, y M se mueve así. M se mueve así. M, M, M. M', 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 M'. M2, 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 M2. La siguiente capa sería la horizontal. Esta horizontal se conoce como E. E se mueve de esta manera. E, 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 E.
E', E', E' y E'. E2, 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 E2. La siguiente es S. S se mueve de esta manera. S. Perdón, S. 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 S'. Esto es S'. S', S' y S'. S2, 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 S2. Hasta aquí sería la parte de los giros. Ahora concluiremos con el tipo de rotaciones. Las rotaciones son el tipo de giros donde prácticamente no hay ningún giro. Simplemente es mover el cubo, como estoy haciendo ahora mismo. Bueno, tenemos tres tipos. La primera es la X, 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 X', 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 X2, 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 X2. La siguiente sería Y, 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 Y', 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 Y2, 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 Y2. La siguiente sería Z. Z y Z, Z y Z. Z', 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 Z2, Z2. Y bueno chicos, este ha sido el tutorial de las rotaciones de las notaciones del cubo de Rubik, y espero que les sirva para aprender algoritmos y poder aprender a armar el cubo de Rubik un poco más rápido en niveles más avanzados. O simplemente si quieres conocer algo de las rotaciones, qué significan las letras que a veces se nos aparecen y nos vuelven locos, nos explotan la cabeza y todo lo demás, pues para eso es el video. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Gracias por todo y feliz año.